Feliz sábado a todos. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Me dicen si lo pueden ver. Se ve muy bien. ¿Todo bien? Perfecto. Bien. A ver. Ok. Bien, nosotros vamos a seguir continuando entonces con respecto a los estudios, los repasos que ha estado dando la anciana Terry. Obviamente vamos a seguir ampliando, no solamente decir lo que se ha hablado. Y bueno, enfatizando, ya saben, la ley dominical y ahora vamos a hablar sobre la Convención Nacional Republicana. Ya hemos hablado en los otros estudios un poco más de esto, pero vamos a enfatizar estas fechas, el 15 y el 18 de julio, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a ver quién es la Triple Unión. Obviamente, si han estado siguiendo los estudios de la anciana Terry, obviamente que ya sabrán quién es la Triple Unión, ¿vale? Ok, entonces vamos a analizar, como había dicho, el 15 de julio de 2024, el inicio de la Convención Nacional Republicana, ¿ok? Y ahí vamos a ver que tenemos la elección de J.D. Vance, ¿verdad? Como candidato a vicepresidente. Sabemos que hay un contexto político aquí, ¿sí? En la Convención Nacional Republicana se presentó y se aceptó la plataforma del partido para las elecciones del 2024, ¿sí? Y J.D. Vance fue seleccionado como candidato a vicepresidente, ¿sí? Se le destacó su posición como una figura clave en el partido. Entonces vamos a ver que hay una importancia en su elección, ¿sí? Esto no fue al azar. Ahora, sabemos que este hombre refleja un cambio hacia una facción del Partido Republicano alineada con valores tradicionales y conservadores basados en principios católicos, ¿sí? Y la selección de Vance simboliza digamos, como la influencia creciente de la ideología integralista dentro del Partido Republicano, ¿sí? Así que vamos a ver que el periodista de New York Times, Ezra Crane, ¿sí? Que lo comentó la anciana Terry, vemos que él comenta que las elecciones siempre son complejas, pero suelen centrarse en uno o dos temas principales, ¿sí? Y menciona esos dos temas. En 2016, en las elecciones, se trató de la inmigración y de quién contaba como estadounidense. En el 2020, las elecciones de 2020, se enfocó en Donald Trump y qué tipo de país sería Estados Unidos bajo su régimen o su mandato. Entonces, para 2024, el periodista Klein, ¿sí? Señala que el tema principal gira en torno al género y a la familia, ¿sí? En nuestro tiempo del fin. Entonces, especialmente sobre diferentes visiones de la masculinidad y que ahora están siendo cuestionadas y debatidas. En cuanto a los candidatos presidenciales para el 2024, entonces, ¿quiénes tenemos? Para los demócratas teníamos a Kamala Harris como presidenta y Tim Walz como vicepresidente, ¿sí? Para los republicanos sabemos que es Donald Trump como presidente y J.D. Vance como vicepresidente, ¿ok? Entonces, vamos a ver que tenemos un perfil de Tim Walz, ¿sí? Que representa como un modelo de masculinidad descrito, ¿sí? Como algo positivo. Todavía no vamos a leer esa parte, ¿sí? Y vamos a ver que tiene sus credenciales masculinas. eh, es sobre un entrenador de fútbol, un maestro, un padre liberal, etcétera, ¿sí? Y en base a esas credenciales masculinas, la masculinidad positiva, también lo podríamos relacionar con Douglas, ¿sí? ¿Quién es Douglas? Pues ese es el esposo de Kamala Harris, ¿verdad? Él también representa ese modelo de masculinidad positiva que igual que Tim Walz, ¿sí? Y también podría aplicarse para este hombre, ¿sí? Eh, si alguien investigó cómo serían esas credenciales masculinas en Douglas, cómo se redefine su rol.
como un segundo caballero, apoyando a su pareja, esposo que apoya las aspiraciones de su pareja, ¿sí? Fomenta la diversidad y el trabajo en equipo, ¿sí? Podemos ver más credenciales masculinas, ¿sí? Entonces, nos van a dar una referencia clave, que es esta cita, la que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver que la definición de la masculinidad positiva es un intento de renovar y reinstaurar la masculinidad para las próximas generaciones. No representa un cambio radical, mantiene más bien los elementos tradicionales y las ansiedades de la masculinidad convencional. Por eso esto persiste la idea de un hombre de verdad y el temor de no estar a la altura de ese ideal. Dentro de este artículo va a haber existe como esas críticas a la masculinidad positiva. ¿Por qué? Porque en lugar de desafiar los estereotipos o patrones ambiguos, termina reforzándolos. También depende de los mismos símbolos y expectativas de la masculinidad tradicional, ¿sí? Ahí donde tenemos un ejemplo como Tim Wallace, ¿sí? Que representa un modelo de masculinidad positiva como candidato demócrata a la vicepresidenta y también constantemente debe demostrar sus credenciales masculinas, como ser un veterano, usar metáforas deportivas o referencias a las armas. Utiliza estas características, si se dan cuenta, para ganar el margen social necesario para apoyar la causa progresista, como la inclusión de tampones en los baños escolares. Ahora, vamos a ver entonces que la masculinidad positiva no es suficiente para superar los problemas asociados con la masculinidad tradicional, ¿sí? Porque en lugar de transformarla, parece perpetuarla, ¿sí? Por lo que los demócratas no han superado esa prueba, no tienen nada que ofrecer al feminismo radical, ¿sí? Quedan prácticamente fuera del escenario. Por eso ahora el Partido Republicano vamos a ver que va a promover una visión de la masculinidad que se caracteriza con qué como neopatriarcal, ¿sí? Lo cual resalta los roles tradicionales de género y el control masculino sobre las estructuras sociales y familiares, ¿sí? Y esto subraya la importancia de que nosotros debemos prestar atención, pues, a las posturas, a sus discursos, ya que representan una posición clave en el contexto político. Así que vamos a ver, el neopatriarcado entonces es una estructura social moderna, ¿sí? Que revive o mantiene normas patriarcales tradicionales en el contexto de la sociedad, ¿sí? Ahora, ha ganado atención en discursos políticos, culturales y especialmente dentro de los movimientos conservadores en Estados Unidos. Hay una participación femenina y aunque lo vemos, pero aunque no rechaza abiertamente la presencia de mujeres en el ámbito laboral, promueve sutilmente un retorno a roles tradicionales de género, con énfasis en la maternidad. Por eso las mujeres se centran en las responsabilidades domésticas, la crianza de los hijos, utilizan justificaciones culturales y religiosas para sus roles de género, están en oposición directa a los movimientos feministas, creen en la modernización sin igualdad, ¿sí? Y el neopatriarcado prácticamente muestra que es posible combinar crecimiento económico y desarrollo sin desmantelar, pues, el patriarcado, ¿sí? Las mujeres pueden participar en la fuerza laboral, pero ¿qué va a suceder? Asumen una doble carga al equilibrar el trabajo y las responsabilidades familiares, ¿sí? Por eso vamos a ver que promueven la autoridad masculina, destacan la importancia de la autoridad masculina dentro de la familia como base de la estabilidad social, pues vamos a ver que los hombres son los proveedores, los protectores, todavía siguen enfatizando esto. Y hay una respuesta ideológica a todo esto. ¿Por qué? Porque representa una reacción a la amenaza percibida de individualismo liberal, ¿sí? Priorizando una visión de sociedad basada en roles de género. Pero también tenemos el apoyo estatal, ¿sí? Promueven la idea de que el Estado debería respaldar dinámicas tradicionales de género para garantizar la cohesión social. Este sistema eh, prácticamente está impulsando al Estado a establecer leyes y políticas que incentiven el matrimonio, desalienten el divorcio y esfuercen la crianza de los hijos como el rol principal de las mujeres.
¿ok? Entonces, vamos a ver que en la Convención Nacional Republicana del 2024 de este año tuvo lugar el evento, ¿sí? De la convención que llevó a cabo desde el 15 al 18 de julio del 2024. Y tenemos una nueva plataforma del partido, ¿sí? Ahí donde se adopta una plataforma del partido, el 15 de julio, la primera fue desde el 2016, y también en 2020 no se creó una nueva plataforma debido al COVID y a la influencia de Trump. Entonces vamos a ver que la plataforma del 2024 fue redactada en privado por el comité de plataforma bajo la dirección de Trump, ¿sí? Omitiendo el proceso tradicional de audiencias públicas, contribuciones de grupos de intereses, ¿sí? Lo omitió completamente. Y vamos a ver que hay una reducción de la plataforma. La nueva plataforma pasó de 66 páginas en 2016 y basándose principalmente en discursos y publicaciones en redes sociales de Trump. Luego tenemos un control de Trump. El Washington Post, el periódico, describe la plataforma como titulado a imagen de Donald Trump, ¿sí? Estaba escrita con sus palabras y estilo. Y luego tenemos la designación de J.D. Vance, ¿sí? El mismo J.D. Vance, ese mismo día, fue señalado como el heredero aparente de Trump, ¿sí? Consolidando pues su posición como figura prominente dentro del Partido Republicano. Y hay una cobertura mediática, ¿sí? El proceso que recibió un análisis detallado en medios como de Washington Post, el periódico político, el CNN, que destacaron las irregularidades y el cambio en el enfoque del partido. Así que nosotros vamos a ver que hay puntos claves sobre el rol de los vicepresidentes. Hay una historia del equilibrio electoral. Ustedes saben que tradicionalmente los presidentes se elegían para equilibrar la forma electoral, unificando diferentes facciones del partido y apelando a una base más amplia. Pero eso cambia. ¿Cuándo cambió? Eso cambió en 1992 con Bill Clinton y Al Gore. Rompieron con esa tradición al priorizar el esfuerzo del mensaje presidencial en lugar de equilibrar fracciones. Vamos a ver algunos ejemplos recientes de ese equilibrio. ¿Quiénes tenemos? A Donald Trump, que eligió a Max Pence en 2016 para traer ¿a qué base? A los cristianos evangélicos. Y luego vemos a Biden eligiendo a Kamala Harris en 2020, pues para equilibrarla demográficamente su fórmula como una mujer negra progresista, ¿verdad? Y vemos reforzando ese mensaje presidencial. Entonces, la elección de Jill Vance por Trump en 2024, pues busca fortalecer su agenda de Estados Unidos primero, ¿sí? Y posicionarlo como un heredero político. Entonces vemos una importancia política del rol, ¿sí? De los vicepresidentes, porque los vicepresidentes son vistos como futuros líderes y deben estar preparados para asumir la presidencia en caso de fallecimiento o dimisión. Entonces, uno de cada 5 vicepresidentes pues ha llegado a ser presidente por sucesión, destacando pues la importancia de estar listo para asumir un liderazgo. Entonces, estos eventos como el posible paso al costado de Biden o un intento de asesinato de Trump ha puesto el foco y la preparación de los vicepresidentes para situaciones de emergencia. ¿Sí? Ahora, entonces, por eso tenemos un papel aquí importante de Jim Vance, ¿sí? Y sabemos que en 2016 se publica Hillbilly Ellie, ¿sí? Un bestseller de New York Times que lo convierte en una figura de identidad nacional, ¿sí? Este personaje es convertido como una identidad nacional y durante este periodo se identifica como un Never Trumper, ¿sí? Y critica duramente a Donald Trump. Estamos hablando de quién? De el Eggy, ¿sí? Estamos hablando de este periodista. Critica duramente a Donald Trump, calificando como un desastre moral y lo tipifica como Hitler de Estados Unidos. Y en 2019 se convierte al catolicismo. G.D. Vance
¿sí? Y en 2020 escribe un extenso testimonio de 7.000 palabras titulado como Cómo me uní a la resistencia y explica su conversión al catolicismo, ¿sí? Estamos mirando la cronología de este hombre. Y en 2021 adopta el trumpismo y lanza su campaña para el Senado. Y en 2024 de este año es seleccionado como el candidato republicano a la vicepresidencia. ¿Sí? Te podemos ver eso. Ahora, vemos que creció una tradición protestante conservadora y evangélica. En 2016, aunque no estaba activo en ninguna religión, comenzó a considerar seriamente su conversión al catolicismo. ¿Sí? En agosto de 2019 fue bautizado y confirmado como católico en Priorato de Santa, ¿sí? En Ohio. Y vemos la elección de ese santo, ¿no? Que eligió a Agustín de Hipona como su santo de confirmación debido a su enfoque intelectual de la fe cristiana. Y también hay razones de esa conversión. ¿Cuáles fueron las razones de esa conversión? Pues que declaró que se convenció de que el catolicismo era la verdad y desató la alineación de su teología con sus creencias políticas y hay una influencia externa. ¿Quién era esa influencia externa? Era Peter Thiel, ¿sí? Empresario y figura influyente que lo motivó a convertirse pues al catolicismo. Ahora, ya enfocándonos directamente entonces al integralismo, que es lo que está adoptado pues este vicepresidente Jit Vance, ¿verdad? Y vamos a ver que el integralismo es una interpretación de la doctrina social católica, ¿verdad? Como ya lo vimos, que sostiene que la fe católica debe ser la base del derecho político y las políticas públicas. Entonces hay una condición. ¿Cuál es esa condición? Que propone que la implementación de integralismo es viable siempre que la mayoría de la sociedad sea católica. También hay un antipluralismo que rechaza el pluralismo religioso y busca la preeminencia del catolicismo en asuntos civiles y religiosos. Y su objetivo es pretender funcionar la fe católica con la estructura política y legal en la sociedad civil, ¿sí? Entonces, el integralismo católico es una forma específica del catolicismo que busca integrar la religión en todos los aspectos de la vida pública y privada. Eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y este enfoque sostiene que el Estado y la Iglesia deben colaborar estrechamente, ¿sí? Con la doctrina católica, guiando las leyes y políticas públicas. Entonces, cuando Jit Vansen se convirtió al catolicismo, prácticamente abrazó esa visión, ¿sí? Que se diferencia del catolicismo dominante al enfatizar la supremacía de los principios religiosos en la organización política y social. Entonces, quiero enfatizar algunos puntos entonces sobre el integralismo católico, ¿sí? Tenemos esa teoría política bipartidista. El integralismo postula dos sistemas políticos, el Estado y la Iglesia, ¿verdad? Ambos con roles complementarios en la sociedad. Ahora, ellos dicen que esos roles asignados son asignados directamente por Dios. Ellos dicen que el Estado asegura el bien temporal y terrenal de sus miembros, pero también dicen que la Iglesia gobierna en asuntos espirituales y promueve la salvación eterna y disciplina a sus miembros. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Que hay una relación entre iglesia y Estado. No hay una separación, sino una integración. Ambos trabajan juntos por el bien común, pero el Estado debe estar ¿qué? Subordinado a la iglesia debido al objetivo superior de la salvación, ¿sí? Entonces, hay una supremacía de la iglesia. La iglesia puede ordenar al Estado que ayude a hacer cumplir sus leyes cuando sea necesario, y dentro de la teoría política católica vamos a ver que hay dos extremos, ¿sí? Tenemos la historia alrededor del 538, eso ya lo vimos en las otras clases, cesaropapilismo, ¿sí? Que es el rey
que tiene autoridad eclesiástica, como en el caso de Justiniano, ¿sí? Que podía elegir obispos. Y luego tenemos el otro extremo, ¿sí? Que es iorocracia. Es donde el papa tiene un gran poder temporal, aunque algunos papas creyeron tener una gran autoridad política o temporal, aunque esto era, pues, prácticamente rara vez ocurrió, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tenemos un integralismo como visión moderada, ¿sí? Durante la década de los 1260, la era oscura, el integralismo representaba un equilibrio entre los extremos de cesaropapismo y hierocracia, ¿sí? Y fue el statu quo de esa época. Ahora, sabemos nosotros que el dominio del integralismo del 538 a 1798, durante gran parte de este periodo, la política estuvo dominada por el integralismo, con iglesia y Estado integrado, ¿verdad? Hubo un impacto de la reforma protestante. ¿Por qué? Porque se le obligó a la Iglesia Católica a abordar su corrupción y doctrinas, y aunque se limpió gran parte de la corrupción, la Iglesia reafirmó sus doctrinas a través del Concilio de Trento, ¿sí? Marcando el auge del pensamiento integralista. Ahora, vemos una contrarreforma e integralismo, ¿sí? En el periodo de la contrarreforma se produjo las ideas más desarrolladas del integralismo. Los principales pensadores integralistas, ¿quiénes fueron? Francisco Suárez, también fue el cardenal Roberto Bellarmino, ¿sí? Estos dos hombres eran ambos jesuitas y Bellarmino influyó en debates políticos, también influyó en la parte filosófica y incluyó la teoría del contrato social de Thomas Hobbes. Y vamos a ver que hay un choque con la ilustración, ¿sí? Las ideas integralistas entraron en conflicto con la teología protestante y las teorías políticas surgidas en la era de la Iluminación, ¿verdad? Hay un choque, por eso digo que hay un choque con la era de la Iluminación. Y luego vamos a ver una decadencia del integralismo, porque en 1755 los jesuitas fueron expulsados tras el terremoto de Lisboa, ¿verdad? Y en el año 1798 tenemos pues la Revolución Francesa y el fin de la unión entre la Iglesia y el Estado. ¿Sí? El integralismo dejó de practicarse, aunque los papas continuaron considerándolo como algo ideal, ¿sí? Entonces esto cambió. ¿Con qué cambió? Cambió tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Después de la guerra, la iglesia se distanció del integralismo para integrarse en el nuevo orden internacional. También participó en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Que aquí lo tenemos, en el año 1947, marcando un alejamiento de las prácticas integralistas tradicionales. Y vamos a ver que tenemos un concilio del Vaticano II y el Dignitatis Humanae, ¿sí? Sabemos que se celebró entre 1962 y 1965, marcando un hito en la modernización de la Iglesia Católica. Hubieron facciones dentro de la Iglesia. Esas facciones en el concilio participaron grupos liberales que buscaban cambios teológicos, como sociales, económicos, políticos, radicales, para modernizar la iglesia. Y estas decisiones más controvertidas, la doctrina de la libertad religiosa, conocida como Dinatis Humanae, fue la más polémica de las decisiones de este concilio, ¿sí? Pero ¿cuál fue entonces el propósito de Dinatis Humanae? ¿Cuál fue su propósito? Estableció las reglas básicas para la relación de la Iglesia Católica con los estados, ¿verdad? Los estados seculares, enfatizando el respeto a la libertad religiosa como un derecho humano fundamental, ¿sí? Así que vamos a ver que el Concilio Vaticano II afirma que cada persona tiene el derecho de qué? De ser libre en cuestiones religiosas.
Luego vamos a ver que hay una inmunidad de coerción. Nadie debe ser obligado a actuar contra sus creencias religiosas, ni privadas, ni públicamente, ya sea por individuos, grupos sociales o cualquier autoridad humana, siempre dentro de los límites debidos. Entonces, aquí lo que estamos leyendo es que el fundamento del derecho, este derecho, está basado en la dignidad inherente de la persona humana, ¿sí? Reconocida tanto por la palabra revelada por Dios como parte de una razón, ¿sí? Ahora, tenemos un reconocimiento legal. La libertad religiosa debe ser reconocida en las leyes constitucionales que rigen a la sociedad, convirtiéndose pues en un derecho civil. Entonces tenemos dentro de este reconocimiento legal, primero, la aprobación con oposición notable. Este documento fue aprobado con una mayoría significativa de 2.308 votos a favor y 70 en contra. Pero la existencia de votos en contra muestra que hubo oposición y reservas importantes, ¿sí? Número dos, vamos a ver una neutralidad en la presentación, ¿sí? De este documento. Se deja claro que no se hicieron cambios en los pronombres ni interpretaciones personales del texto. Mostraron un enfoque objetivo en la presentación del contenido original y también hubieron oposiciones persistentes. ¿Quieres hablar? Ok. Entonces, vamos a ver que hay una oposición persistente y a pesar de la aprobación, la oposición nunca desapareció, reflejando tensiones internas en la Iglesia Católica, especialmente entre sectores con reservas sobre el Concilio Vaticano II. Y luego, el punto número 4, vamos a ver que hay críticas específicas de este documento de Dinatis Humanae. El texto incluye una cita que aborda preocupaciones sobre este documento clave del Vaticano II relacionado con la libertad religiosa y los derechos humanos, ¿sí? Con un tema controversial entre ciertos sectores católicos. Así que, ¿a quién tenemos aquí entonces? A Tomás Pin, ¿sí? Y su relevancia en el 2017. Quiero buscar ¿me permiten un momentito? Ok, cuando me escuchan bien. Sí, muy bien. Vale. Cualquier cosa que ustedes quieran agregar, por favor, pueden hablar, ¿vale? Ustedes pueden interrumpirme, no pasa nada, ¿sí? Ok. Entonces, tenemos a Thomas Pink y su relevancia entonces en 2010 en 2007, ¿sí? Este filósofo católico destacó, que es destacado de la Universidad de College de Londres, especializado en teoría política de la contrarreforma. Vamos a ver que su trabajo se centra en revitalizar ideas filosóficas y políticas de la contrarreforma, específicas en relación con el catolicismo. Y vamos a ver traducciones también de Francisco Suárez aquí. Tommy Pink lo que hace es que comienza a traducir estas obras de Francisco Suárez, y, que era un influyente teólogo y filósofo de la contrarreforma, y lo que hace es que Suárez era conocido por sus aportes a a la fisiología escolástica y su defensa de la autoridad eclesiástica en temas de fe y política, ¿vale? Entonces vamos a ver que Tomás Pin comienza a traducir estas obras. Y luego vamos a ver un resurgimiento del integralismo. El integralismo era una teoría que buscaba la integración entre la Iglesia y el Estado, como ya habíamos dicho anteriormente, ¿sí? ¿Bajo qué principio? Bajo principios católicos que comienzan a ganar terreno nuevamente, ¿sí? Estaban fuera y vuelven a agarrar terreno, ¿sí? Y este resurgimiento se conecta ideas históricas de la contrarreforma con debates contemporáneos sobre la relación entre la religión y la política. Luego vemos un impacto en la teoría política moderna, ¿sí? Tomás Pin y sus trabajos van a impulsar un redescubrimiento de las ideas tradicionales del catolicismo en contextos políticos.
Y el debate sobre el integralismo refleja tensiones entre enfoques modernos de pluralismo religioso y también vamos a ver visiones más tradicionales en la autoridad eclesiástica, ¿sí? Así que vamos a ver que la sociedad de Papa Pío, entonces aquí tenemos en 2012, vamos a ver una interpretación de Dynastis Humanae, ¿verdad? Ahora, en la sociedad de Papa Pío en el año 2012 hay un argumento principal. Los santos de la iglesia han tenido históricamente el deber de que, ¿cuál era el deber que ellos supuestamente tenían? El de proteger la fe, ¿verdad? Y destruir la propagación de cultos falsos, incluso mediante acciones legislativas o destructivas contra ídolos y templos. Y luego hay una crítica a la enseñanza del Vaticano II. ¿Sí? Aceptar estas enseñanzas implicaría admitir que durante 2 milenios la iglesia y sus líderes violaron constantemente pues, los derechos naturales de los hombres, ¿sí? Algunos considerados por ellos como absurdo e impío. Luego tenemos esta conciencia y coerción, ¿sí? Porque Tomás Pin, en el año 2012, como habíamos dicho, hay una interpretación que le va a hacer a este documento de Inatis Humanae. No es una declaración general sobre la libertad religiosa, sino es específicamente sobre la libertad religiosa civil en relación con el Estado, ¿sí? Y vamos a ver que hay diferencias dentro de esto, ¿sí? Uno de los puntos es que prohíbe al Estado, pues, ejercer coerción en materia de religión, ya que esto está fuera de su competencia. Sin embargo, no descarta la coerción religiosa en general si proviene de una autoridad legítima dentro de la iglesia. Entonces, la interpretación de que Dinetes Humanae revisa tanto la doctrina como la política se basa en un malentendido fundamentalmente lo que según dice Thomas Pin, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay una reinterpretación de Dinatis Humanae, ¿verdad? Thomas Pin dio una serie de conferencias sobre ese documento del Concilio Vaticano II de Dinatis Humanae, y su objetivo de este hombre fue abordar las inquietudes de los católicos conservadores sobre la doctrina de la libertad religiosa, y luego a raíz de esta interpretación, vamos a ver un conflicto interno dentro de los católicos conservadores. Estos católicos estaban en conflicto moral respecto a las enseñanzas del Vaticano II y cómo reconciliarlas con la tradición histórica de la Iglesia. Veían el cisma dentro de la Iglesia como una herejía y buscaban una forma de aceptar, pues, Dinatis Humanae sin comprometer su oposición al liberalismo. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que va a argumentar Tomás Pin? Pin argumenta que Dinatis Humanae no prohíbe la coerción religiosa en general. La prohibición se aplica únicamente al Estado, que no tiene autoridad sobre asuntos religiosos. Vamos a ver que hay una delegación del Estado por la Iglesia. La Iglesia puede delegar ciertas funciones en el Estado, permitiendo actuar como instrumento de la Iglesia en cuestiones religiosas. Y según Pin también dice que está relacionado, esta relación no contradice las enseñanzas de Dinatis Humanae, ¿sí? Entonces vemos una conciencia y coerción a la vez, ¿sí? Entonces Tomás lo que hace es publica este artículo como base para su interpretación, sostuvo que el documento aborda específicamente la libertad religiosa en el contexto civil y estatal, pero no excluye la posibilidad de coerción bajo la autoridad legítima de la Iglesia, ¿sí? Entonces vemos la aceptación, vemos la aceptación eh, entre católicos conservadores, ¿sí? Esa reinterpretación permitió que los católicos opuestos al liberalismo, pues aceptaran Dinatis Humanae. Proporcionó también una forma de reconciliar sus valores tradicionales con las enseñanzas del Vaticano II. Entonces vemos un renacimiento de integralismo. Este enfoque pues digamos que reavivó la teoría del integralismo, que aboga por una relación estrecha entre la Iglesia y el Estado bajo los principios de la fe católica, y el integralismo también ganó terreno entre los círculos conservadores gracias al trabajo de quién?
de Thomas Paine. Entonces vemos su impacto, su trabajo que tuvo. Bien, ahora, sabemos nosotros que, voy a adelantarme un poco más aquí, quiero ir hacia aquí esta parte otra vez. Sabemos que el renacimiento del integralismo eh, en 2016 se expandió, ¿sí? En Estados Unidos. ¿Con quién? Con la elección de Donald Trump. El integralismo comienza a ganar terreno entre jóvenes intelectuales católicos que se oponen al liberalismo. Dinati Sumanay, que antes se percibía como un obstáculo, se reinterpreta a la luz de las ideas de Thomas Paine, como habíamos visto. Y a Adrián Bermenouet, que es el profesor de Derecho de Harvard, se convirtió al catolicismo y adopta rápidamente el integralismo. También aporta la estrategia de transición al integralismo, que se centra en cómo capturar al Estado para instaurar una cristiandad católica, mientras que Thomas Paine desarrolla la teoría, ¿sí? Adrián Bermenouet proporciona el marco práctico para su implementación. Entonces vamos a ver una popularización en los años 2019 a 2021. En 2019, el concepto ya era conocido entre muchos católicos intelectuales. Para el año 2021, los principales periódicos de Estados Unidos lo cubrieron ampliamente y las redes sociales impulsaron su difusión también. Y luego tenemos una relación con alternativas religiosas radicales. Vemos que el integralismo católico es una de las tres alternativas religiosas al liberalismo, junto con el Islam y el confucianismo. Según Kevin Brayer, profesor de filosofía, eh, va a comprender el integralismo católico que facilita entender las otras dos corrientes, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, estamos mirando, queremos mirar la triple unión, ¿verdad? Para que no nos perdamos. Y sabemos que hay un taburete de tres patas. ¿El primero cuál es? El que estamos mencionando, ¿verdad? ¿Quién es el primero? Los integralistas, ¿verdad? Integralismo. Exactamente, el integralismo. Ese es el primero. De ahí vamos a ir al segundo y al tercero, ¿ok? Ahora, ¿cómo los integralistas ven el mundo y justifican su visión? Según basándonos en la base bíblica de Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11, vamos a ver que en este pasaje Satanás lleva a Jesús a una montaña alta y le ofrece todos los reinos del mundo. Para los integralistas, esto simboliza que los demonios intentan gobernar a través de organizaciones políticas impías. Estas estructuras políticas, según ellos, pecan, envejecen y mueren, ¿sí? Tal como lo hacen los individuos. Entonces, la iglesia tiene el deber de impugnar y combatir este gobierno, pues, demoníaco, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la debilidad del Estado, ¿sí? Aquí, dentro de estos integralistas. Los integralistas prácticamente argumentan que el Estado no tiene fuerza para resistir a las influencias demoníacas por sí solo. ¿Quién tiene que venir a ayudar? ¿Quién entra ahí? La iglesia. La iglesia es la que ayuda y es necesaria para liberar o liderar la lucha contra esas fuerzas malignas. Y ellos van a ver enemigos de la iglesia a lo largo de esa historia. ¿Quiénes son esos enemigos? Los herejes y el Islam han sido sus enemigos históricos de la Iglesia. Sin embargo, el enemigo más exitoso y dañino es el liberalismo, ¿vale? El liberalismo es como, digamos, como el hijo mayor de la reforma protestante. Recuerda que estamos entrando en la era de la iluminación. Entonces, el liberalismo, según los integralistas, es un producto de la reforma protestante que afirma liberar a las personas del pecado, la jerarquía y la dominación. Sin embargo, lo ven como una fuerza corrupta. Estos integralistas lo ven como una fuerza corrupta
y autoritaria que gobierna el mundo y se infiltra en la iglesia. Entonces, ven el liberalismo corrupto y falso. No solo lo perciben como una mentira, sino como un sistema que corrompe y busca dominar bajo la apariencia de libertad. ¿Sí? Esto lo convierte en el mayor enemigo de la iglesia en el mundo. ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay una promesa integralista. El integralismo busca erradicar el liberalismo, ¿sí? Persiguiendo sin disculpas los valores católicos tradicionales, propone un sistema político y social liderado por la Iglesia que reemplace el liberalismo y sus principios. Entonces, vamos a ver que Jim Vance está vinculado con el integralismo. Sí, hay una alianza con el integralismo. Por eso Jim Vance se ha alineado con los principales pensadores del integralismo y la derecha neopatriarcal, que es lo que ya acabamos de describir con respecto al neopatriarcal. Sí, forman parte de ese círculo. Jim Vance forma parte, ¿sí?, de círculos intelectuales que promueven estas ideas políticas y sociales. Hay una mantra central. ¿Y cuál es ese enfoque principal? El enfoque principal del Estado es fomentar la moralidad tradicional, promover la formación de familias como el pilar central de la sociedad. Las familias son vistas como parte más importante de la nación y el centro del gobierno. Entonces, hay perspectivas sobre el compromiso social, ¿sí? Según estas ideas, quienes no forman parte de una familia están menos comprometidas con el país. Por esa razón, se critica a mujeres solteras y mujeres que no tienen hijos o hijas, así como a personas sin hijos también. Están haciéndolas como un menor compromiso. No se están comprometiendo estas personas. No hay un, no se comprometen a nivel social, ¿sí? O incluso con características antisociales. Entonces, vemos una influencia de la teoría política católica. Estas ideas no son simples insultos, sino que están profundamente influenciadas por la teoría política católica. Promueven un enfoque en educación como prioridad, matrimonio temprano, tener hijos como una obligación moral. Y hay posturas claves dentro de esto. ¿Cuáles son? El control de la natalidad es considerado inaceptable. El divorcio es visto como algo negativo para la estructura familiar. Las mujeres pueden trabajar, pero se enfatiza que su papel prioritario pues, es educar, casarse jóvenes y tener hijes. ¿Sí? Tenemos aquí un problema grande, ¿verdad? Ahora, tenemos una relación entonces con la política integralista. Por eso dijimos que era importante esta parte del papel del vicepresidente G. Vance, porque él adopta un enfoque que combina estas ideas del integralismo como un énfasis en la moralidad tradicional y el neopatriarcado. Su visión del papel del Estado está alineado con valores que buscan reconstruir la sociedad sobre los principios tradicionales católicos, enfocándose en la familia como un núcleo central. Ahora, tenemos estas citas que no las voy a leer, pero quiero dar solo puntos claves sobre estas citas. Y vamos a ver que tenemos la aparición de Tucker Carlson, ¿verdad? En el 21 de julio del 2021. Y vamos a ver que aquí se critican a las mujeres solteras sin hijes, ¿sí? Vance afirmó que Estados Unidos está gobernado por un puñado de señoras gatos sin hijos, que están insatisfechas con su vida y quieren que el resto del país se sienta igual de infeliz, ¿sí? Nombró directamente a Kamala Harris, nombró a Alexandra Ocasio-Cortez y también a Pitt, ¿sí? Como ejemplos de estas críticas, ¿sí? Señoras gatos sin hijos. Y hay una motivación política. Vance aboga por una visión más radical que la tradicional derecha cristiana, basadas en el pensamiento político católico integralista. Defienden la idea de que Estados Unidos debe centrarse en construir familias nucleares sólidas como base de la sociedad. Prácticamente lo que están haciendo es dar opiniones sobre género y políticas de familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver posturas de antiaborto. Van se opone firmemente al aborto
incluso en casos de violencia, de violación e incesto. Comparó el aborto con, ahí nos dice, con la esclavitud y se puso a medias con lo de Ohio en 2023, que buscaba garantizar el derecho al aborto. Él se puso en contra, fue uno de los 28 congresistas que se opusieron a una norma IPA, ¿sí? Que limitaría el acceso de las fuerzas del orden a los historiales médicos de las mujeres. Y vamos a ver que hay una inspiración detrás de esto, la inspiración en Viktor Orbán, ¿sí? En Hungría, a, que ha promovido políticas pronatalistas, ¿sí? Inspiradas en este hombre, en Viktor Orbán, ¿sí? Que ofrecen incentivos a parejas casadas para tener más hijos. Estas políticas incluyen a parejas también homosexuales, ya que Hungría pues prohibió el matrimonio homosexual. ¿En qué año? En 2012, ¿sí? También vamos a ver las posturas sobre el divorcio, y durante su campaña para el Senado en 2022, Vance criticó la facilidad del divorcio en la sociedad moderna, calificándola como un resultado de la revolución sexual. ¿Sí? Argumentó también que incluso las personas en matrimonios infieles o violentos debían permanecer juntas por el bien de los hijos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esa influencia integralista y las conexiones internacionales, ¿sí? Vemos una promoción del integralismo. James Van adopta una visión católica integralista, como ya hemos estado hablando, que promueve valores tradicionales en la familia y moralidad. Ha trabajado en colaboración con otros integralistas estadounidenses que incluso han viajado a Hungría para colaborar con el gobierno de Orbán, ¿sí? Y empieza a haber críticas. Numerosos artículos han denunciado la teoría de Vance sobre el género y familia, consideradas regresivas y restrictivas. Y estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Su promoción de políticas inspiradas en Hungría ha generado controversia en el debate político estadounidense. Podemos ver eso. Entonces, Vance prácticamente es identificado como un católico integralista que representa una facción emergente en el Partido Republicano. Es parte del taburete, ¿sí? Está caracterizada por su énfasis en la moralidad tradicional y la familia como pilar central del Estado. Ahora quiero ir, ya analizamos la parte de el 15 de julio. Ahora vamos a analizar el 18 de julio y otras facciones dentro del Partido Republicano que complementa y contrasta con su enfoque, ¿sí? Vamos a complementar los otros dos que pertenecen también al taburete. Así que vamos a ver que el 18 de julio el expresidente Donald Trump pues acepta la nominación del Partido Republicano para presidente, por lo que es coronado, ¿verdad? El 18 de julio, y eso lo tenemos en el hito aquí, el 18 de julio del 2024, como un punto, un periodo un punto en el tiempo, ¿sí? Como en la ley dominical, ¿vale? Entonces, vamos a ver facciones del Partido Republicano en versión, ¿sí? Del conservadurismo en materia de qué? De género y de visión de la familia que representa Donald Trump y Jim Vance, ¿sí? Sabemos que Donald Trump está dentro de este grupo, Bartos conservadurismo, ¿sí? No es tradicional, tiene un enfoque libertario y cultural, no es religioso. En su caso, Jim Vance ya vimos que está dentro del integralismo católico, es tradicional y lleva su enfoque a qué? Enfoque religioso y tradicional. Entonces, vemos aquí en los artículos que tenemos aquí en frente de ustedes y vemos que el origen del término Bartos Conservatins fue acuñado por el periodista Mette Walter, ¿sí? Se asocia con Debbie Portnoy, no sé mencionar muy bien los nombres, pero bueno, está aquí escrito, ¿sí? Es un fundador y director ejecutivo de Bartos Sport y su audiencia conocida como Stolitz, ¿sí? Y hay características principales.
representa un tipo de conservadurismo político en Estados Unidos, no social, ¿sí? Que se centra en preocupaciones libertarias no religiosas. También combina su postura como oposiciones a al confinamiento por el COVID-19, rechazo a las provisiones del aborto, desaprobación de las normas sociales liberales, usos de pronombres de género y políticas de diversidad, equidad e inclusión. También adopta elementos como libertinaje sexual, antiautoritarismo, lenguaje explícito y provocador. Y vemos que hay un apoyo político. En general, los seguidores de apoyan a Donald Trump, representan una facción no tradicional del conservadurismo, distanciada de las bases religiosas y moralistas tradicionales, ¿sí? Es el opuesto del integralismo católico, ¿verdad? Y vamos a ver que hay un impacto en el movimiento conservador. A partir de noviembre del 2022, se afirmó que este tipo de conservadurismo estaba ganando importancia, ¿sí? Se le atribuyó un cambio en la dinámica del movimiento conservador en Estados Unidos. Algunos lo ven como una fuerza definitoria dentro de la coalición del Partido Republicano. Entonces vemos un contraste con otras corrientes conservadoras, mientras que Bartels Conservatives se centra en un enfoque libertario y cultural, otras facciones, como el integralismo, tienen una base más religiosa y tradicional, ¿verdad? Ya lo hemos estado comentando. Y esto refleja la diversidad y en ocasiones las tensiones dentro del movimiento conservador moderno, ¿vale? Ahora, eh, vamos a ver puntos claves sobre el Bartos Conservanti y su reacción contra la corrección política. Hay una motivación principal, ¿sí? Representan una frustración con el control de la cultura por parte de la izquierda. Es similar a la derecha neopatriarcal en cuanto al rechazo hacia las normas liberales, pero la razón son completamente diferentes. También vamos a ver razones del descontento. ¿Cuáles son esas razones del descontento? Hay restricciones al discurso, están enfadados porque no pueden hacer comentarios sexistas en público. Vemos leyes estrictas contra el acoso sexual, por lo que este grupo están irritados porque estas normas limitan conductas que antes eran comunes, como el coqueteo en el lugar de trabajo, ¿sí? Y vemos una reacción también contra la corrección política. Ven las restricciones sociales como una forma de censura que atenta contra su libertad de expresión, ¿sí? Entonces vemos un contraste, ¿se dan cuenta? Hay un contraste con la derecha neopatriarcal, ¿sí? Ambos rechazan la influencia de la izquierda. El Bartos Conservative es más enfocado en las restricciones culturales y sociales, mientras que la derecha neopatriarcal, que estamos hablando del integralismo, tiene una base ideológica más estructurada en torno a la moralidad tradicional y a la familia, ¿verdad? Ahora, tenemos varios ejemplos y figuras asociadas a Bartos Conservative. Entre ellos está Madison, ¿sí? Que es un político conocido por sus comentarios provocadores y sus posturas contra las normas progresistas, que después puedo darles los nombres para que ustedes los busquen, o bueno, aquí los tenemos, pero para que lo puedan analizar. Tenemos a Matt, que es un defensor de libertades individuales y críticos en la corrección política. Tenemos a Lauren, ¿sí? Que tiene una polémica por su retórica combativa contra la izquierda. Y el último tenemos a Donald Trump, está aquí postulado, ¿sí? Símbolo central de quién? Del Bartos Conservative, con un enfoque en el rechazo a la corrección política y al antiautoritarismo, ¿verdad? Así que tenemos esa. Ahora, vamos a ver las declaraciones central de Debbie Portnoy, ¿sí? En 2017 expresó abiertamente su apoyo a Donald Trump. Hay un vínculo aquí, ¿vale? Y esto más adelante, quédense con este nombre porque más adelante lo vamos a mencionar a este hombre, ¿sí? Independientemente de las críticas hacia él, no me importa, porque él decía, no me importa si es un chiste, si es racista Donald Trump, si es sexista, no me importa nada de eso. A mí me encanta que esté haciendo que otros políticos se retuerzan. Entonces podemos ver su apoyo a Trump, que refleja un enfoque más que
más emocional que ideológico, ¿verdad? Está destacando su gusto por la provocación y el desafío al sistema político, pues tradicional, ¿verdad? Y vamos a ver también una normalización de una cultura de la violación tan controversial, porque la plataforma de Bradford Sport, eh, liderada por Portnoy, este hombre, David Portnoy, eh, ha jugado un papel clave en la normalización de acoso, ¿sí? La tolerancia o promoción de comportamientos agresivos en debates y entornos sociales. Vamos a ver misoginia dentro de aquí también, actitudes y comentarios despectivos hacia las mujeres. Vamos a ver también desinformación, difusión de información sin verificar o claramente falsa como parte del discurso público, ¿sí? Entonces, hay una vinculación con el movimiento MAGA. Muchos seguidores del movimiento MAGA están alineados con las ideas y el estilo de Bartus Conservantis. Comparten su rechazo hacia las normas políticas y culturales tradicionales, priorizando la provocación y el anti- anti-autoritarismo, ¿sí? Hay ese rechazo a las normas políticas tradicionales, porque este grupo lo que hace es que define más por su oposición a lo establecido que por un programa político coherente. Aprecian las disposiciones de figuras como Donald Trump, ¿sí? A decir inaceptable, sin importar cuán ridículo sea o cuán polémico también sea, no les interesa. Aprecian esa disposición, ¿sí? De estas figuras. Bien, ahora vamos a seguir avanzando. Vamos a ver entonces que eh, hay puntos claves sobre la presentación de Donald Trump por Dana White, ¿sí? En el 18 de julio de 2024 tenemos a este hombre otra vez, ¿sí? Y Abby, vamos a ver, sí, capaz acá podríamos ir redondeando. sí, irnos hacia, ¿a qué te refieres redondeando? Ir cerrando el estudio para, El estudio. Perfecto. pero, pero, Entonces, pero terminar esta idea y ahí. sí, me quería basar después, me quería meter al otro, a la otra parte. Entonces, ya hemos visto, como ustedes pueden ver, ya hemos visto los integralistas católicos, hemos visto, estamos mirando el siguiente grupo, que es Bartos con Conservative, ¿sí? Em, y vamos a ver que el siguiente grupo es los evangélicos, ¿verdad? Que es, espérame, déjame poner la diapositiva. Vamos a entrar a la parte de los evangélicos. Y quiero enfocarme aquí, ¿sí? En la siguiente, todo lo que he dicho ahora lo voy a resumir, ¿vale? Yo quería dar como ampliar un poco más en lo que he estado haciendo, pero para que no nos perdamos con tanta información, lo voy a resumir brevemente, ¿vale? Entonces, para la siguiente clase, entonces lo que vamos a hacer es meternos de lleno a esta parte porque queremos mirar el taburete de tres patas del partido republicano, que son las tres facciones MAGA, ¿vale? Y luego, luego estas tres facciones que vamos a ver, porque voy a entrar después de lleno con estas tres facciones, pero se desmantela, ¿vale? Entonces va a surgir una nueva derecha. Y esos son los que estamos mencionando, los integralistas católicos, los conservadores y religiosos de Bartholds y los nacionalistas cristianos, o como le quieran llamar los evangélicos, el movimiento económico, ¿sí? Entonces, queremos ver su importancia en esto y cómo ven su visión con respecto al género y a la familia. Hay algo hay una desunión, pero también hay algo que los une, y eso quiero verlo para la siguiente clase, ¿les parece? Entonces, no voy a pasar todavía las diapositivas hasta que concluyamos con esta parte, y luego quiero entrar después con la línea de los netineos también, porque parte de la línea de los netineos tenemos nosotros que entender, tenemos que ir a mirar hacia atrás y tenemos que entender la lluvia temprana más ampliamente, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a entender la lluvia tardía
que está en nuestro tiempo, y parte de los netineos tenemos que mirarlo nosotros con el enfoque hacia los eventos externos, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es la lucha que estamos llevando en este periodo de tiempo? ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar con una oración, ¿les parece? Espérenme, voy a salir de aquí. Ok. Ok, entonces, acompáñenme con una oración para terminar. Dios celestial, reconocemos el dolor y la agitación que prevalece en nuestro mundo. Sabemos que nos guías constantemente, sabemos que tu luz es insensate y sabemos que el clamor de la medianoche ilumina y continúa a lo largo de todo el camino. Confiamos en que podemos comprender lo que realmente está sucediendo en nuestro tiempo, que son tiempos difíciles. Ayúdanos a estar preparados para ese momento. Traigo a la memoria la parábola del clamor y las lámparas, incluso cuando dormían, pero habían hecho su preparación, tenían aceite necesario. Que no nos falte ese aceite en nuestras vidas. Sabemos que hay mucha información por la cual tenemos que desmenuzar, tenemos que pasar sobre estas historias. Es extensa, pero ayúdanos a poder comprenderlas. Te agradecemos por la guía de tus siervas, la anciana Ted, la anciana Terry, y abrazamos con amor y aprecio las verdades que tú nos revelas, que podamos vivir plenamente tu palabra, alineándonos con los principios del feminismo radical, comprometidos con la justicia y la igualdad. Gracias por este tiempo de estudio y reflexión. Sabemos que aún podemos seguir profundizando aún más. Vamos a seguir repasando estos estudios y pedimos tu ayuda para que cada uno de nosotros se comprometa plenamente, que se comprometa a entenderlo, que podamos involucrarnos con dedicación, cumpliendo fielmente nuestro papel como parte de los 144.000. Danos la fortaleza y la disposición para dedicar el esfuerzo y tiempo necesario de manera correcta. Estamos en una crisis, no podemos detenernos, tenemos que seguir avanzando, que podamos ayudar a otros a seguir avanzando si se están quedando atrás. Bendícenos en este sábado maravilloso y bendice a cada ministerio en sus congregaciones, que sigan aprendiendo, fortaleciéndose, que sigamos uniéndonos en mentalidad sobre tu mensaje. Te pido un bendecido em, para este movimiento, que lo sigas bendiciendo por los líderes también y los líderes ministeriales. Todas estas cosas te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.